Bienvenidos a una nueva sección de Profe Hugo Tutoriales. Esta nueva sección abordará los principios de TK Inter para la elaboración de interfaces de usuario. En esta serie de videos abordaremos desde los conceptos básicos de los elementos de TK Inter hasta casos prácticos para lo que son cálculos sencillos a través de botones, a través de cuadros de texto, a través de sliders y otros elementos gráficos que iremos incorporando poco a poco. Por ejemplo, para poder abordar el procesamiento de imágenes y también gráficos dinámicos, así como graficación de robots. Si te gusta este tipo de contenido, esta serie es para ti. Entonces, empecemos. Lo primero que debemos abordar es que en los elementos de una interfaz de usuario de Python, cada uno de los objetos que nosotros podemos usar se le da el nombre de widgets. Entonces cada widget tiene sus diferentes propiedades y podremos hacer diferentes interfaces gráficas a partir de ellas. Entre ellos se encuentran los botones, los más comunes. El botón tiene diferentes formas de representación, ya sean enmarcados hacia afuera, enmarcados hacia adentro, lo que son botones completamente planos y diferentes presentaciones que les podemos estar dando. También se encuentran lo que son los check button, en el cual a lo mejor ya los has visto y se le ponen palomitas en los formularios para poder hacer alguna acción. Otro elemento importante son los canvas. Los canvas se puede decir que es un contenedor universal de objetos, donde yo puedo hacer un dibujo a mano alzada, puedo incorporar imágenes, puedo incorporar otros objetos, botones, etiquetas y otros más. El caso es que yo puedo manejar como si fuera un todo para contener diversos tipos de objetos, entre ellos los objetos gráficos, por ejemplo, que vienen del procesamiento de imágenes y de objetos gráficos de Matplotlib. También se encuentran los entries, donde los entries prácticamente son cuadros de texto donde yo voy a poder introducir datos numéricos, alfanuméricos y poder hacer la toma de decisiones a partir del contenido de estos campos de texto. Otro contenedor muy común son los frames, ya que los frames también son contenedores y que los puedo usar para agrupar elementos. Yo puedo incorporar, por ejemplo, ahí grupos de listbots, grupos de botones, grupos de checkbots, grupos de diferentes elementos. El caso es que yo puedo agrupar la información a partir de ellos. Otro elemento muy común son las etiquetas. Etiquetas de texto, donde yo voy a poder poner títulos, poner nombres de variables. También en las etiquetas yo puedo incorporar imágenes, entonces es una herramienta muy útil para poder incorporar elementos de texto e imágenes a mis interfaces de usuario. Otros elementos son el menú. Los menús que vemos normalmente en las ventanas de cualquier programa, nosotros las podemos generar a través de este widget. También se encuentran los menú button, donde los menú button prácticamente es un botón que a la hora de presionarlo me aparecen diferentes opciones para poder activarlas. También se encuentran los mensajes, que nosotros lo hemos visto en múltiples aplicaciones como ventanas emergentes. Entonces yo también puedo usar este tipo de elementos para dar advertencias, para asegurarnos que el usuario quiere seguir cierto procedimiento y otras cosas más. Cuando se trata de elegir opciones, una de las opciones que nos presenta TK Inter son los listbots, donde yo puedo generar un conjunto de elementos y a través de darle un clic con el ratón en uno de esos elementos, yo puedo tomar diferentes acciones sobre mi interfaz gráfica. Y finalmente los radio button, que estos son elementos más comunes y que me pueden servir para activación o desactivación de ciertas características también en las interfaces de usuario. Antes de continuar, recuerda que estás en Profe Hugo Tutoriales. Ayúdanos dándole like y suscribiéndote al canal. Recuerda que al suscribirte y darle clic a la campanita, le ayuda a YouTube a avisarte cada vez que subamos nuevo contenido
a este canal y tú estés actualizado en cada uno de los ejemplos prácticos que estemos usando sobre esta serie de videos. Una de las principales características que oirás acerca de una interfaz gráfica es lo que le llaman una geometría, donde la geometría tiene que ver con en dónde se va a localizar mi interfaz de usuario cuando yo la arranque y también cuáles van a ser sus dimensiones para poderla visualizar. Entonces, referente a la geometría, tenemos que considerar que hay un ancho de pantalla, un alto de pantalla y también lo que es una altura y un ancho de nuestra interfaz gráfica. Y por acá este punto azul pues me representa el punto donde va a iniciar a graficarse pues mi interfaz. Para poder configurar una geometría yo tengo que generar un string que tenga esta estructura: un número X, otro número conformado a lo que es el ancho y el alto, un símbolo de más y luego la localización inicial en el eje X, en el eje horizontal y también en qué posición va a iniciar en el eje vertical. Cuando yo quiero que la geometría de mi interfaz de usuario quede centrada con respecto a la pantalla, yo puedo sustituir esos valores por la resta entre lo que es el ancho de pantalla menos el ancho de lo que es mi interfaz gráfica. Y esto partirlo entre dos, ya que pues sería lo que me sobra de la pantalla para repartirlo y poderlo centrar. Al igual con respecto al alto, el restar lo que es mi alto de pantalla con respecto al alto de mi interfaz, lo parto entre dos para poder hacer que me quede centrado. Imaginemos un ejemplo simple donde yo quisiera hacer un sumador de elementos. Entonces yo ocuparía, para empezar, imaginarme cómo es el sistema de coordenadas de lo que es mi pantalla. Por ejemplo, en este caso, que yo puse un alto de 400 por un ancho de 600. Tengo que imaginarme dónde van a estar ubicados cada uno de mis componentes, el tamaño que van a abarcar para poder declararlo en mi interfaz. En este caso estoy hablando de la forma de posicionar elementos gráficos por medio del método place. Para este caso yo puedo usar varios entries para lo que son mis cuadros de texto y poder hacer que el usuario introduzca ahí valores, ya sean numéricos o alfanuméricos, mis etiquetas para los signos de lo que sería mi operación y un botón que se encargue de la ejecución de estas operaciones. Para facilitarnos la generación de una interfaz gráfica, ya que esto es puro código, podemos basarnos en lo que es una plantilla base, donde esa plantilla base incorpora la importación de módulos requeridos con los cuales vamos a trabajar en la interfaz, una clase que me permite adoptar las características de lo que es mi interfaz de usuario y hacer un solo empaquetado con todas las propiedades de lo que va a ser mi interfaz, incluyendo los elementos gráficos de TechInter y también las variables que van a ir involucradas en este proceso de la interfaz, así como los comandos que el usuario tendrá que poner para cada vez que active algún elemento gráfico, ¿no? Por ejemplo, botones. Si yo oprimo un botón, pues a lo mejor este botón genera una acción. Dentro de la clase nosotros podemos declarar el título de la interfaz gráfica, el tamaño de ventana, la geometría y colocar los objetos gráficos que van a ir incorporados en él. Por otra parte, una vez que ya declaramos en esa clase todos los objetos gráficos, pondremos un identificador del programa principal. Dentro del programa principal pues tenemos la generación de una interfaz de usuario por medio de la instrucción tk.tk y la cual adoptará el nombre de root. Ese será el nombre de la ventana principal de nuestra aplicación y enseguida pues estoy generando una clase, estoy mandando llamar la clase donde se introducirá root, que en este caso es los elementos gráficos de la interfaz de usuario de TechInter.
permitiéndonos agregar nuevas características como variables y funciones adicionales. Y finalmente root main loop, que lo que es un ciclo interno ininterrumpido, que lo que hace es esperar a que el usuario tenga algún tipo de contacto o manipulación de la parte gráfica de la interfaz para poder realizar acciones. Dentro de una clase, pues generaremos nuestro método constructor, que es el que se encarga de iniciar en cuanto arranco la aplicación. El self hace referencia a los atributos de toda la clase, en este caso todos los componentes que incluyan nuestra interfaz de usuario, tanto elementos gráficos de TechInter como variables y funciones adicionales. Entonces, en el constructor lo que se introduce es el identificador self para poder trabajar con los atributos de toda la clase, y root, que prácticamente es la interfaz de usuario que nos provee TechInter. También dentro de la clase podemos generar, esto ya es por gusto, los objetos gráficos se pueden generar a través de ese constructor. Sin embargo, bueno, para mi gusto, yo prefiero generar una función a la cual denomino createWidgets, donde ahí incorporo toda la inicialización de mis objetos gráficos. Y como podemos observar en esa plantilla, en el def init, al final manda llamar el createWidgets y está con el identificador self porque esa función pertenece a la clase. Si fuera una función externa no ocuparía el self. Aparte también he agregado otra función la cual incorpora los atributos de toda la clase, el self, y pues yo puedo agregarle parámetros adicionales para poder hacer acciones con algunos elementos numéricos, strings, con lo que yo requiera para cada una de las funciones que yo determine para mi interfaz gráfica. Y pues finalmente la ejecución del programa principal. Pensando en esta aplicación básica, que puede ser un sumador, un ejemplo con un botón, pues yo tengo que considerar que cada uno de mis elementos gráficos tiene atributos que tendré que declarar en mi interfaz. Por ejemplo, el entry. Cuando yo trabajo con un entry, tengo que considerar los atributos con los cuales voy a trabajar. En primera instancia, ocupo una variable que se encargue de almacenar el contenido de ese cuadro de texto para poderlo trabajar más adelante con otras funciones. En este caso, valor 1. Num1 me representa el nombre que le estoy dando a este entry, y cuando yo lo declaro tengo que decirle a quién pertenece. Mi ventana principal, que es la que generé en cuanto inicié la interfaz gráfica, si recuerdan le llamamos root. Entonces mi ventana principal tiene de nombre root, y por lo cual yo aquí en esta instrucción estoy diciendo que entry es un elemento que pertenece a root. De ahí puedo configurar cada uno de los atributos de mi entry, como lo que es el background, lo que es un ancho de borde, el tipo de fuente que yo quiero usar, el foreground, que es prácticamente el color del texto que va a tener ahí, el tipo de justificación del texto, el texto inicial que puede tener mi entry, y aquí le estoy diciendo en el text bar qué variable va a administrar el contenido de ese cuadro de texto. Y finalmente el tipo de entry, cómo es que lo quiero visualizar, que esto ya fue mencionado cuando empecé a explicar lo de los widgets y la forma en que se van a observar. Y finalmente el método place, donde yo le tendré que decir la ubicación XY, el ancho y el alto, que me va a absorber ese cuadro de texto. Cuando yo trabajo con etiquetas va a pasar algo similar.
declaro una etiqueta, en este caso se llama signo 1, y la etiqueta pertenece también a mi ventana principal, que es root. También le puedo configurar el color de fondo, el tipo de fuente, el color que va a tener esa fuente, el tipo de justificación, el texto que va a llevar y también la forma gráfica del objeto, junto con la localización y tamaño de esa etiqueta. Finalmente, cuando yo trabajo con botones, también puedo declarar, en este caso el botón se llama botón suma, pertenece a root, y en este caso pues hay otras propiedades adicionales a los anteriores, como el active background y el active foreground, que lo que hacen prácticamente es cambiar el fondo y el color de la letra cuando yo presiono el botón. Entonces yo puedo tener el botón tal como se muestra aquí, en tonos grises, y a lo mejor puedo cambiar a cuando yo presiono el botón, cambiar la forma en que se ve. Un parámetro adicional que tiene este botón suma, pues es que también puede mandar llamar un comando. Cuando yo presione ese botón, puedo mandar llamar una función. Como se ha visto hasta ahorita, en los objetos gráficos los colores están determinados por una forma hexadecimal, empezando por un gatito. Para favorecernos o facilitarnos qué color requerimos para dichos elementos gráficos, pues yo puedo acceder a una página como lo que es HTML Color Codes, donde yo puedo pedirle fácilmente un color y este me lo puede expresar en formato hexadecimal para lo que son colores HTML, en RGB o en HCL. Y pues de ahí facilitarme la vida para la elección de los colores que yo deseo para cada uno de mis objetos gráficos. Ahora bien, estos atributos, ¿dónde los voy a colocar? Hay que recordar que esto es la declaración de cada uno de mis elementos gráficos que va a ir en mi interfaz de usuario. Entonces, si yo deseo agregar este botón a mi interfaz de usuario, pues esto va a ir en el método que yo he creado para definir mis objetos gráficos. Ahí es donde colocaré la descripción y atributos de cada uno de los objetos gráficos que deseo en mi interfaz de usuario. Cuando yo desee que esos elementos gráficos manden a llamar a algún método en particular, pues ahí es donde generaré funciones para poder trabajar con los datos de mi interfaz de usuario cada vez que yo accione cada uno de los elementos. Por ejemplo, si presiono botones, si presiono radio buttons, si elijo una opción dentro de los list bots, etc. Si te ha gustado este video, regálanos un like, suscríbete al canal. Recuerda que si le das clic a la campanita, esto le permite a YouTube avisarte cada vez que subamos nuevo contenido al canal. Nos vemos en la próxima emisión de esto que es TechInter y las interfaces de usuario. En el próximo video abordaremos nuestro primer interfaz gráfica básica.